Y sí, ese soy yo. Y esta vez estoy en Islandia. Una isla forjada de fuego y hielo. Un lugar donde el viento parece narrar leyendas antiguas. Aquí, cada paso se siente como caminar en otro planeta. Un mundo donde montañas se alzan como catedrales de piedra, donde glaciares avanzan en silencio como gigantes dormidos, y donde antiguas leyendas hablan de troles petrificados que aún vigilan la tierra. Yo llegué allí por un workshop, pero lo que me encontré allí superó cualquier expectativa. La idea es mostrarles... Conocí un equipo increíble, personas de todo el mundo que compartían la misma pasión, por crear y explorar. Con ellos aprendí, reí, me inspiré y compartimos momentos que se quedaron tatuados en mi memoria. Ese grupo no fue solo parte del viaje, fueron el alma del viaje. Y esto solo fue el comienzo. Lo que está por venir en esta aventura va a ser simplemente épico. Muy buenas aventureros, bienvenidos a una nueva aventura y como veis estamos en la ciudad de Reykjavik, en Islandia, es la capital, eso, más al norte del mundo. Y nada, es una ciudad que vamos a visitar hoy porque estoy en Islandia por una cosa que ya veréis después. Y lo dicho, Islandia es precioso, o sea, aquí podéis ver mares increíbles, el arte que tiene Islandia también es una pasada. Y la naturaleza salvaje que tiene, como por ejemplo hay erupciones volcánicas, hay nieve y lava en el mismo lugar. Podemos ver también auroras boreales, que es el reto para este vídeo, poder verla. Y nada, aquí los días pueden durar casi 24 horas en verano, ahora estamos en invierno entonces no duran mucho, pero bueno, a la noche, cuando se ponga el sol, pues bueno, vamos a intentar ver esas auroras boreales que estoy deseando verlas. Y bueno, y hasta el momento vamos a ver un poco la ciudad y vamos a entrar a la catedral esta, que es increíble. Bueno, y os explico un poco algo de esta iglesia, que sería la Hallgrímskirkja, espero haberlo dicho bien, lo dejaré aquí el nombre, y es el edificio más icónico de Reykjavik porque, bueno, como veis, su diseño está inspirado en las columnas de basalto formadas por la lava que se forma aquí en Islandia, y estas columnas, una playa en concreto, que es, bueno, una playa de arena negra, tiene estas columnas, entonces bueno, está más o menos inspirado en eso, que en el futuro iremos, así que suscribiros para no perderos esa aventura. Y bueno, y es por eso en lo que está inspirado, y es bueno, es el símbolo más reconocible del país, lo que es la iglesia esta. Y bueno, la Hallgrímskirkja comenzó a construirse en 1945 y tardó más o menos unos 40 años en terminarse. Y bueno, y ahora vamos a entrar adentro, que la entrada a lo que es la iglesia es gratis, pero para subir a la torre aquí hay que pagar. Yo no voy a subir porque no me da la vida, entonces bueno, dejaré los horarios y el precio, dejaré por aquí algún videito y bueno, y ahí lo podéis ver vosotros si queréis subir. Y bueno, ya hemos salido de la iglesia y por dentro es súper bonita, o sea, había carteles de que no se podía grabar, pero a los organistas que estaban tocando, porque había como 3 órganos, hay uno enorme aquí arriba, que ya lo habéis visto, es increíble, y después lo que es la iglesia por dentro era un poco más eso, más simple, o sea, era simplecita. Solo tenía una cúpula enorme, en plan colores claros, sin ningún tipo de cuadro, tampoco tenía ningún tipo así como de ilustraciones o pintura. Y bueno, y el altar, un altar pequeñito. Lo más bonito, por así decir, era el órgano, que está nada más entrar, o sea, entras en la puerta y lo tienes arriba tuya. Así que bueno, pero lo que es la iglesia por fuera, o sea, muy emblemática y muy bonita. Y nada, vamos a seguir viendo la ciudad antes que se me ponga de noche, que las horas ahora en invierno aquí de sol no duran mucho.
qué frío hace. Bueno, mientras que cojo un poco de calor aquí dentro, os voy a explicar qué es lo que hago aquí en Islandia. Y nada, estoy aquí por un workshop que, bueno, lo organiza Gastón Luna, o sea, muchos de vosotros seguro que lo conocéis porque es buenísimo haciendo vídeos, o sea, editando es increíble. Entonces nada, estoy aquí pues eso, para aprender un poco de él, porque bueno, por su culpa pues inicié mi canal de YouTube, o sea, hice un viaje a Tailandia y me vi unos vídeos suyos y dije, bueno, yo también quiero, entonces por eso inicié el canal de YouTube. Ahora estoy aquí con él, aprendiendo de él. Entonces nada, creo que en una semana no os habré traído vídeo porque estoy aquí 12 días en Islandia, entonces aquí no voy a editar, solo voy a aprender. Después me voy a ir a España porque es Navidad, entonces bueno, voy a España a visitar a la familia y después en febrero tengo un viaje épico, o sea, un viaje que voy al paraíso. Entonces nada, como me gusta mucho Asia, pues voy a ir a Asia. Entonces bueno, si no queréis perderos los vídeos eso, pues suscribiros al canal. Y quiero decir también que a partir de ahora, o sea, quiero también hacer vídeos, o sea, quiero seguir con estos vídeos en plan blog, pero quiero hacer vídeos también cinemáticos, con todo lo que estoy aprendiendo aquí. Entonces, bueno, puede ser que en algún futuro me abra un nuevo canal de YouTube, entonces nada. Y bueno, cuando abra mi canal de YouTube, pues lo dejaré en la descripción de este canal, entonces, nada, si queréis pasaros y ver vídeos cinemáticos, lo voy a tener ahí. Entonces, nada, ahora ya entro un poco en calor, me voy a tomar algo y ahora vamos a seguir viendo, pues eso, la ciudad de Reykjavik. Bueno, y explorando lo que es Reykjavik, he visto este edificio que es enorme y me estoy informando un poco aquí y es como donde hacen conciertos de ópera y cosas así. Entonces creo que hay una que es de Harry Potter, porque lo he visto ahí en el cartelito este, en plan como que es de Harry Potter. Entonces bueno, si tuviese más tiempo pues vendría a verlo. Y bueno, y me he parado aquí porque el edificio me ha parecido súper bonito, pero también me he parado porque aquí abajo, como veis, hay como una canaleta llena de agua y está saliendo vapor. Y digo, ¿qué es eso? Y me ha arrimado y es eso, es agua, pero agua hirviendo. O sea, si la tocamos aquí, para que me caiga. Si la tocamos, está hirviendo, está ardiendo este agua. Buah, no sé si es agua que viene eso del subsuelo volcánico, pero está ardiendo, mira cómo echa humo, cómo echa vapor de agua. Así que nada, pero está muy caliente. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Y bueno, entro al edificio este para verlo por dentro, está súper bonito. Ahora lo vemos, hay una sala ahí con un techo súper bonito. Y bueno, ya ves, estoy esperando un poco aquí, porque en este cartel es donde he visto que está el concierto de Harry Potter. Entonces bueno, a ver si sale. Y nada, me he metido por aquella parte ya y he visto la parte de arriba del edificio súper bonita. He visto también un restaurante que hay ahí muy bonito. Pero nada, estoy haciendo un poco de tiempo para que salga aquí. Ahí está, mira, Harry Potter en concierto. O sea, es el concierto ese de Harry Potter y es justo aquí en este edificio. Ya te digo, no puedo asistir porque no tengo tiempo. En Reykjavik solo estoy hoy porque a partir de mañana ya empieza el workshop. Y bueno, el workshop empieza hoy, pero hoy es como que llega toda la gente. Entonces, a partir de mañana vamos a estar viajando por toda Islandia. Iremos al norte, al sur, al este. Entonces, nada. Pero bueno, no tengo tiempo, si no asistiría. Pero bueno, vamos a verlo ahora un poco por dentro. Yo ya lo he visto, pero bueno, os lo voy a enseñar ahora. Mirad qué bonito. Y quería deciros que Islandia es carísimo, o sea, si venís, traeros todo lo que necesitéis, en plan de abrigo, gorro, chaquetas, guantes, lo que sea, porque hay gente del workshop que no vienen a abrigar, porque han estado en un workshop anterior, en plan también con Gastón Luna, en Turquía. Entonces, esa gente ha venido directo de Turquía a Islandia, y claro, no tenían ropa de abrigo. Hemos estado viendo las ropas que hay aquí, los precios, y son carísimas. Por ejemplo, una North Face como esta, un ejemplo, en Alemania ponerle que son 300 euros lo que vale, por ejemplo, y aquí cuesta el doble. Aquí son como la misma marca y todo, 600. Entonces tened cuidado con eso porque se le dan los billetes. Y bueno, y para comer, lo que es el día a día, tomate un café, comer en el supermercado y eso también es más caro. Así que cuidado con esas cosas porque Islandia es carísimo, no me lo esperaba tan caro.
que es la ciudad tiene mucha referencia a eso, a dioses nórdicos como Freya, Odín, Thor, Loki. Entonces vais a encontrar pinturas en la pared, como por ejemplo ahí detrás hemos visto a Freya. Después también hay calles con nombres de los dioses nórdicos. ¿Cómo sería eso? Sería Odín o Baldur. También he visto una calle que se llama así. Entonces, nada, eso es bonito a que le guste la mitología nórdica, como a mí, que me encanta la mitología nórdica, la griega y la egipcia. O sea, me encantan. Son cosas que me gustaría aprender mucho de esa historia. Entonces, bueno, ahora me estoy empapando un poco de la mitología nórdica. En algún futuro, ya os digo yo, que vamos a ver un poco más de la egipcia y, bueno, la griega. Pero eso ya más adelante. Pero la egipcia viene pronto, chavales. Suscribiros para no perderla. Entonces eso, os vais a empapar mucho de cultura y vais a ver pues referencias muy emblemáticas, pues eso, al mundo nórdico. Bueno, y ahora aquí detrás tenemos una escultura súper bonita que se llama el Viajero del Sol o Sam Voyager, que como veis tiene forma de un barco vikingo, pero no es eso lo que representa, sino simboliza un sueño que sería la búsqueda de nuevos mundos, esperanza y la libertad. Se inauguró en 1990 y el artista pues eso, la diseñó como un homenaje al sol, a la exploración y al espíritu aventurero que tiene pues eso, la isla de Islandia. Después de recorrer cada rincón de Reykjavik, a la noche nos reunimos con todo el equipo del workshop, gente que había llegado desde todos los rincones del mundo, cada uno con su historia, su energía y sus ganas de aprender. Nos pusimos manos a la obra, aprendiendo directamente de los mejores, esas personas que te inspiran con tan solo escucharlas unos minutos. Y después de la presentación inicial, salimos a comer para empezar el curso con energía. You're holier than I am. Holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am. Holier than I am. I am the dance. You are the rain. You pull me close, I push away. I know I can change, I'm built this way. Y bueno, aventureros, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo hemos visto por lo que es la ciudad de Reykjavik, pero bueno, el workshop dura unos 12 días, entonces los demás días vamos a ver zonas increíbles de aquí de Islandia, que bueno, en la intro creo que habré puesto algunas imágenes ahí de lo que se viene en los próximos vídeos. Y bueno, espero traeros ahora cada domingo un vídeo nuevo, porque seguro que algunos domingos de aquí para atrás no os he traído vídeos porque estoy viajando ahora a tope. Entonces nada, después lo tengo que editar y eso lleva trabajo. Entonces, si os gusta el contenido, pues agradece que le deis a un like, suscribáis y apoyéis el canal a tope ahí con algún comentario o algo. Y nada, lo dicho, de aquí para adelante van a ser aventuras épicas por todas partes de Islandia, con la gente que ya habéis visto. Alguna presentación habré hecho por ahí inicial de toda la gente que estamos en el workshop. Y entonces nada, si os ha gustado, dale a like, suscribiros como os digo siempre y nos vemos en la siguiente aventura.